Estamos en el domingo 21 del tiempo ordinario, haciendo nuestra peregrinación a través del Evangelio de Mateo. Llegamos al capítulo 16, en donde está lo que se conoce como la confesión de fe de Pedro, que está cifrada en esta frase que les pongo aquí: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La primera lectura que nos ayuda a ubicarnos en esta temática de lo que implica reconocer a Dios y vivir desde Dios está tomada del profeta Isaías, en este caso del primer Isaías, la primera parte del libro del profeta, los primeros casi 40 capítulos, que fueron escritas más o menos 750 años antes del nacimiento del Señor. Sin lugar a dudas, uno de los textos más antiguos de la Biblia hebrea. La lectura de hoy está tomada de una sección que se llama Oráculos sobre los pueblos extranjeros. Es decir, lo que Dios manifiesta al ver la conducta, al ver la manera como estos pueblos se desarrollan, se desempeñan, que tarde o temprano tendrá un resultado destructivo, deshumanizante para ellos. En particular, el texto de hoy es un oráculo contra Sebna, que era mayordomo del palacio del rey de Judá, a quien se critica el ejercicio arbitrario del poder que detenta en nombre del rey. Por eso Dios se encargará de quitarle ese poder mal utilizado y se lo dará a Eliacim. La patrística y la liturgia han visto en Eliacim una figura del Mesías. La capacidad de abrir o cerrar queda claro que es un don de Dios que nadie puede reclamar como dignidad propia. Mateo pone estas palabras como dirigidas a Pedro, lo vamos a leer en un momento. También el Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, lo refiere directamente al Mesías. Dice así: esto dice el santo, el que dice la verdad, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Tomado de la lectura, lo que él abra, nadie lo cerrará, lo que él cierre, nadie lo abrirá. El Salmo siendo de corazón todos sus beneficios, su presencia amorosa, providente. Nuevamente vemos la progresión. Inicia el creyente hablando, después el rey sigue y termina comunicando su acción de gracia a todos los reyes. El autor se presenta en medio de un pueblo extranjero y mira hacia Jerusalén, aquel lugar de encuentro, con añoranza. Agradece el amor y la fidelidad de Dios y que escuche su invocación. Termina expresando su seguridad de que el Señor lo acompañará en todos sus trabajos. Tomado del Salmo, el amor de Dios perdura eternamente. Seguimos nuestro recorrido por la carta de Pablo a los romanos en la segunda lectura. Sigue esta meditación suya, este dolor que trae en el corazón del rechazo de su pueblo al Evangelio. Reconoce que la razón la debe conocer Dios. Pone este dolor en las manos de Dios. El apóstol considera que es muy probable que el Señor esté llevando al pueblo judío por un camino de purificación hacia la humildad, camino que Pablo recorrió. Recordemos cuál era su actitud cuando era fariseo. Pablo mantiene su esperanza en la misericordia de Dios y sus promesas. Cita al profeta Isaías, de donde viene nuestra primera lectura. ¿Quién conoce los pensamientos de Dios? Y también una expresión del profeta Jeremías. ¿Quién le dio primero a Dios para exigirle después algo a cambio? Termina
nuevamente manifestando su fe, es decir, su confianza en Dios. De Él, por Él y para Él existe todo. A Él la gloria por los siglos. Comentábamos que el Evangelio de hoy, capítulo 16 de Mateo, nos presenta lo que se llama la confesión de fe de Pedro. El Señor sigue en el exilio, está fuera de Galilea con sus discípulos en una ciudad que se llamaba Cesarea de Filipo, fundada por este Filipo, tetrarca de Traconítide, hermano de Herodes. En este contexto, el Señor les pregunta a sus discípulos para saber qué dice la gente de Él. ¿Qué le contestan los discípulos? Que la gente se refiere a Él como Juan el Bautista, otros creen que es Elías, otros que Jeremías o algún otro profeta. Y aquí viene el gran cambio. El Señor les pregunta entonces, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro contesta a nombre de todos los discípulos, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Queda claro que podemos acercarnos a la persona de Jesús con criterios mundanos o iluminados por el Espíritu, de oídas, como decimos, o por experiencia. Cuando nos abrimos al Espíritu, podemos reconocer en el Señor al Mesías, es decir, al consagrado. Mateo agrega, a diferencia de Marcos y Lucas, que es bastante más breve este pasaje, que es que el Señor declara a Pedro dichoso porque ha acogido esta revelación que el Padre le transmitió. La tradición católica ha visto en este texto de Mateo la declaración de que Pedro y sus sucesores tienen una mediación fundamental en la construcción de este nuevo pueblo, la Iglesia. Sobre esa piedra del ministerio, del servicio, de la manera como Pedro entrega su vida, está construida la Iglesia. La tradición protestante lo vincula más a la actitud de fe que a la persona concreta de Pedro. Yo digo, no podemos separar una de la otra. Contra este nuevo pueblo no prevalecerán los poderes del Hades, del infierno, de la muerte, del Sheol, es decir, todo aquello que se opone a Dios. Quienes se vinculen a Dios en esta nueva comunidad triunfarán de la mano de Dios. Y les pongo aquí esta frase con la que termina el Evangelio de hoy. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La lectura del Evangelio de hoy, que les comentaba, se conoce como la confesión de fe de Pedro, es decir, expresa lo que su corazón espera, lo que su corazón cree y sabe sobre el Señor Jesús. La encontramos en todos los evangelios sinópticos. También en el de Juan, aunque cambia un poquito. Aquí en los sinópticos siempre es Pedro el que dice, tú eres el Mesías. En Juan oímos a varias personas decir eso. Tú eres el Mesías, ¿no? La mujer samaritana, Marta cuando la resurrección de Lázaro, etc. De esto podemos rescatar dos cosas, que lo que nos hace cristianos es ese paso, el poder decir, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Un mensaje importante, en particular en esta versión de Mateo, es que el alcanzar esa certeza de corazón parte del descubrir finalmente quién es Jesús de manera real para cada uno de nosotros. Y desde luego en un segundo momento la alegría de descubrir que el Señor Jesús es eso para muchas personas, para muchos hermanos y hermanas. De esa forma nuestra fe se va consolidando, se va fortaleciendo, va madurando. Nos dice literalmente el texto de Mateo, dichoso tú, Simón, porque esto que estás diciendo, esto que estás viviendo, no es porque te lo contaron, te lo reveló mi Padre.
Quiere decir que Simón, Pedro, y había recorrido un camino mistagógico, un camino de sensibilidad en ese espacio compartido con el Señor Jesús, la vida gastada, compartida en la presencia del Señor Jesús, que le empezó a permitir captar, no meramente de forma mental, sino existencial, que Jesús era el Mesías. Y hemos dicho en otras ocasiones que Mesías literalmente significa ungido, pero porque se ungía con aceite, símbolo de poder, de fuerza, se ungía a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes, ¿no? Pero si tuviésemos que encontrar una palabra que tradujera el sentido de Mesías para el pueblo judío, es consagrado. Se consagraba al rey, se consagraba al profeta, se consagraba al sacerdote. Consagrar significa poner en las manos de Dios y focalizar lo que es nuestras vidas en la misión que Dios nos dio. En particular, el Mesías esperado por Israel, su consagración era a la liberación de su pueblo. Entonces, cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, lo que está diciendo, tú eres mi libertador. En ti he encontrado la vida. Tú me has transformado internamente y me has regalado una nueva manera de ser. Y percibo que en ti vive el poder de Dios, por eso tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. El camino cristiano implica el ir conociendo internamente, como dice San Ignacio, abriéndonos a la presencia comunicativa de Dios, que es el Señor Jesús. Cómo Él nos va transmitiendo el misterio de Dios en su interactuar con nosotros. De ahí entra también este sentido profundo del proyecto de salvación de Dios, como en un ser humano, verdadero Dios, verdadero hombre, como es el Señor Jesús, Dios nos habla humanamente y nos salva humanamente. No es un Mesías con el que nos sintamos alejados, y mucho menos es un Mesías que le sigue el juego a nuestro ego, ¿no? El pueblo de aquel entonces, lo que sigue después de la lectura de hoy lo muestra, el mismo Pedro está un poco confundido cuando el Señor Jesús le dice qué tipo de Mesías es. Es un Mesías que viene a servir, es un Mesías que está dispuesto a entregar la vida para que tengamos vida. Es un Mesías que finalmente nos muestra que lo que nos salva, lo que tiene Dios para entregarnos, es Dios mismo a través de un acto de amor, de entregar su vida por nosotros. Segundo elemento importante de este texto, en particular la versión de Mateo, es que el encuentro con el Señor Jesús, cuando empiezas a percibir cómo su presencia amorosa te rescata, te salva, te libera, va de la mano de saber quién eres. ¿Quién eres? Le revela a Pedro un nuevo nombre, que significa de alguna manera la vocación que Dios le ha confiado. Les comentaba al inicio que hay distintas interpretaciones de qué es esto. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Algunos consideran que la piedra es la fe de Pedro, pero no es lo que dice el texto del Evangelio. Dice, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa piedra tiene que ver con un encuentro con el Señor Jesús, del cual surge la vocación de cada una, de cada uno. A Pedro le está diciendo cuál es su misión para fortalecer esa iglesia. La piedra es el cimiento sobre el cual se va a construir este edificio, pero no es el único constructor de ese edificio. A lo largo de los evangelios vemos a muchos discípulos y discípulas que en ese encuentro con el Señor, en particular con el Señor resucitado, escuchan su nombre. Recordemos a María Magdalena, que no ha reconocido a Jesús hasta que el Señor le dice, María. Entonces, la vida de María cambia. Oír nuestro nombre de labios del Señor
significa que en la medida en que lo dejamos irnos sanando, también se va aclarando cuál es nuestra vocación. La promesa de Jesús que el poder del mal no va a triunfar contra esa comunidad, no le dice, y el poder del mal no va a triunfar sobre ti, Pedro, que ya sabemos que el pobre de Pedro, igual que nosotros, pues también tenía su fragilidad, todavía negó al Señor, en fin. Es la comunidad. Y en la comunidad confluimos todas y todos quienes hemos oído nuestro nombre en boca del Señor. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi manera de amar? Cuando todo esto se junta, cuando todo forma parte de una sola realidad, cuando construimos juntos y juntas con Cristo en medio de nosotros, ningún poder anti Dios puede contra nosotros. Experimentamos lo que dijo Santa Teresa con un lenguaje poético propio de su capacidad expresiva, donde decía que la verdad padece, pero nunca perece. En Cristo, que es la verdad, el amor que sostiene todo lo que existe, nos encontramos con nuestra verdad, y nuestra verdad, nuestra vocación, representada por el nombre, es lo que aportamos a nuestra comunidad, nuestros dones, nuestros talentos. Recordaba con gusto lo que decía el canto de entrada, ¿no? Esta bienvenida al espacio de celebración, un abrazo cariñoso, una sonrisa compartida. Bueno, cada uno de nosotros tenemos nuestra manera de dar ese abrazo cariñoso, de compartir la sonrisa, de darle vida a las personas que nos rodean a través de ese amor que es irrepetible. Pidámosle al Señor la gracia por intercesión de San Pedro y de todos los sucesores de Pedro que aceptaron esta difícil encomienda de llevar sobre los hombros a la Iglesia de Jesús, que cada una y cada uno de nosotros nos dejemos revelar por Dios, por el Padre, que Jesús es el Señor, el que nos rescata, y abriendo nuestra conciencia y corazón a Él, escuchemos nuestro nombre, nuestra identidad, nuestra vocación y misión. Que así sea. Que en esta semana puedas entrar a tu corazón, reconocer al Señor Jesús como el Mesías, quien se ha consagrado para darte vida, y que puedas escuchar de Él tu nombre, que puedas escuchar del Señor Jesús cuál es la manera como estás invitado a contribuir a la construcción de esta iglesia, de este cuerpo vivo de Cristo, contra el cual los poderes del mal no pueden nada. Que tengan una excelente semana, Dios con ustedes.